tenemos incluso hoy a Fernando Luis Aiza, que es el propietario del legado, fue secretario de Imperio Argentina, de la gran actriz Imperio Argentina, que pertenece también a la Coracha, y él sabe muy bien lo que significa la Coracha en Málaga. Bueno, pues yo hace ya unos 4 años creo que fue la última vez, hice el tercer cartel para esta asociación en un cartel que es Exaltación a la Mantilla. El primero me posó la que ha sido siempre mi gran musa, Pepa Flores, Marisol. La segunda vez fue la duquesa de Alba, por aquello de que yo quería hacer un homenaje a Goya y pintar a la duquesa de Alba de mi tiempo. Y me posó doña Cayetana, de mantilla blanca. Y luego, en tercera ocasión, fue Terelu Campos. Pero estaba previsto para esa edición, no me acuerdo ahora mismo, Fernando, si tú te acuerdas, no sé qué edición era la que pinté a Terelu Campos, estaba previsto hacer el retrato de la reina Leticia de Mantilla, por aquello de la importancia que ha tenido también la mantilla española dentro de la aristocracia. ¿Habías hablado ya con ella y ya había cedido para hacerse el cuadro? No, os cuento. Se había hablado de la posibilidad de que posara ella, y entonces tuve la ocasión de saludarla en Madrid con el día de la banderita. Íbamos un grupo de artistas, luego ella pues nos concentró a los artistas que íbamos, y entonces ahí tuvimos la oportunidad de hablar con ella, y yo le hablé del tema de, la presentó Celia Villalobos, la que fue alcaldesa de Málaga y ministra de Sanidad, la que yo también ya había pintado para el Ministerio de Sanidad. Y os voy a contar una anécdota muy divertida, porque cuando llegó el momento de presentarme, pues estaba presentándonos el que era presidente de esta asociación de artistas y humoristas de Tony Antonio, que tú lo conocerás. Sí, sí. Y bueno, en ese momento dijo Celia: Majestad, permítame que le presente a un gran pintor que es de Málaga, que me ha retratado ya también en 3 ocasiones, porque no solamente lo hice para el Ministerio de Sanidad, y bueno, pues es un gran pintor y quería presentarle. Y entonces ahí fue el momento en que ella me dijo: a ver cuándo pintas a nuestra reina. Y yo aproveché ese momento. Pero Celia Villalobos, con su forma de ser así impulsiva y tal, cuando le propuse lo de la mantilla, dice: mira, déjate de ponerle mantillas y píntala de moderna. Claro, es una reina muy moderna. Eso te iba a decir, cuando la retrates, ¿qué vas a destacar de ella? Su rostro, el óvalo, esa mirada perdida un poco que a veces tiene también como ausente. Pero bueno, yo creo que lo que tiene ella, más que esa mirada perdida, es una mirada muy intensa. No es una mirada perdida. Si te fijas bien, es una mirada bastante abierta. Es como dicen muchas veces dentro de la astrología, que muchos de vosotros, muchos serán de este signo, que es el signo de Escorpio, que era Picasso. Es muy característico un poco la mirada abierta. Yo se la veo como ausente, fíjate, muchas veces. Está como una mirada ausente. Pero eso es de aburrimiento. Eso es una percepción mía, ¿vale? O sea, de formación periodística en ciertos momentos. Pero es una mujer que tiene mucha intensidad en la mirada. Es decir, es una mirada fuerte, con mucha fuerza. Sí, de hecho, incluso en persona un poco te impone. Impone su mirada. Es una mirada fuerte, ¿no? Pero bueno, yo creo que gastaría esa parte que es muy importante. La mirada realmente en un retrato, que es mi especialidad, desde que empecé con 3 años y medio, que fue porque yo aprendí primero a dibujar antes que a leer y a escribir. Y bueno, lo primero que hice fue observar a las personas y sobre todo a un rostro que para mí, cuando lo vi por vez primera, me cautivó. Y además me cautivó no en persona, sino a través de unos ejemplares de una revista que había traído mi padre a mi casa. Nosotros entonces yo soy malagueño, pero vivíamos en Madrid. Y mi padre trajo un lote de unas revistas atrasadas que existían entonces en Radio Centro, que se llamaban CAR,
era una revista que se llamaba Carra, a lo mejor algunos lo pueden recordar. Y en esa portada, en una de esas portadas, venía un rostro que me apasionó de una joven que tenía entonces unos 19 o 20 años y que todo el mundo, cuyo nombre es Pepa Flores, más conocida por Marisol. Una de tus mejores amigas, del cual ahora tenemos preparado aquí varias preguntas sobre ella, pero yo sobre todo para adentrar aquí a los tertulianos, me gustaría saber cómo es el proceso desde que empiezas con un cuadro. Primero hacer las fotos, luego necesitas tener a la gente al natural. ¿Cómo es un poco el proceso? Cuéntanos. Bueno, yo siempre he pintado al natural anteriormente. Lo que pasa es que, como he dicho, hoy en día pues a la gente le cuesta mucho trabajo tener que posar. Y también es cierto que muchas veces cuando lo hacía al natural, había gente que un día decía, oye, es que tengo muy mala cara, hoy no me encuentro muy bien. O en el caso de las señoras, si a lo mejor la pintaba con un mantón de Manila, pues era complicado que luego pues la arruga quedara en su sitio, la flor del mantón quedara en su sitio, y era más complicado, ¿no? Entonces, bueno, hay veces en que puedo tocarlo al natural, pero desde hace unos años, pues lo que hago es hacer una serie de fotografías de diferentes luces, de diferentes posturas, iluminación, y entonces de todo eso yo saco un compendio. Ajá. Para que la gente no tenga que estar posando como era anteriormente, que era muy pesado. ¿Cuánto tiempo tienen que estar más o menos posándote? Bueno, pues puede ser un par de horas o por ahí, más o menos, ¿eh? Si luego a lo mejor necesitara de algo más, pues podría hacerlo también, ¿no? Pero bueno, luego ya después comienzo yo el proceso directamente en mi estudio. Y ya os digo que no solo me limito a una fotografía, sino que es de un compendio de fotos de donde hago ese resultado. Y en ese tiempo que están posando, veíamos, por ejemplo, la película La chica danesa, o salen tantas cosas dentro de los personajes que estás pintando que es casi como una catarsis, la pintura. Pues sí, porque fijaros, yo cuando tenía 14 o 15 años iba a las casas de clientes, sobre todo señoras, que me encargaban retratos. Y la verdad es que eran señoras, algunas de ellas de la sociedad malagueña, que uno desde fuera pensaba que sus vidas estaban totalmente coloreadas, que eran unas vidas de estar como muy felices, como, en fin. Cuando empezaba el retrato no tenía nada que ver con lo que luego después iba resultando de todo eso. A veces al segundo, al tercer día, empezaban a contarme cosas de sus vidas. Y al cuarto a lo mejor hasta ya me lloraban y todo. O sea, que eras casi como un confesor, ¿no? Esa imagen de... Sí, porque quizás a lo mejor veían... Yo creo que he sido una persona que desde muy jovencito he sido bastante maduro. Y además me he cuestionado la vida pues desde que tenía prácticamente 11 años, porque a los profesores de religión incluso yo les hacía preguntas y pues me adentraba en querer saber un poco mucho el porqué de la vida, el por qué sucedía esto, porque había niños que venían enfermos, niños que eran ricos, niños pobres, y todo eso mientras otros niños se preocupaban pues de ganar un partido de fútbol o de jugar a las bolas, yo me cuestionaba la vida, me cuestionaba mucho la vida y empecé a hacer además una serie de lecturas que me fueron llevando pues desde empezar casi con El Principito a luego adentrarme ya en otras lecturas más profundas que me sirvieron mucho para el entendimiento de muchas cosas que hoy en día, de no haber sido por eso, pues no sé qué habría sido de mí. Claro, tú es que eres el pintor del alma, así te denominan en esta biografía, pero si te das cuenta, por ejemplo, en los países árabes no se dejan hacer una fotografía porque les roban el alma, dicen la gente, ¿no? Pues cuando estás haciendo un cuadro, yo creo que el intimismo que creas con esa persona es tal que te metes dentro del alma. Sí, porque hay pintores que les interesa más un conjunto. Es decir, a lo mejor pues que salga el conjunto, pues si tiene un sillón o un paisaje detrás. Yo en ese aspecto siempre me ha interesado mucho la pintura de Velázquez, porque precisamente me parece que es la simplicidad,
la sobriedad y sobre todo, pues captar lo que más me importa, que es esa parte interior que tienen las personas. No tanto la decoración, no, mis retratos no son retratos decorativos, sino son retratos de interior. Y ya desde muy joven, cuando la crítica los veía y me veían ya de muy jovencito, pues una de las cosas que siempre se decía de mí era, es que fíjate, pero saca la parte interna del alma, ¿no? Ya cuando yo os comentaba antes que aquel rostro de Marisol para mí me impuso tanto, me motivó tanto, que ya cuando tenía 5 o 6 años y venían gente a mi casa o familia, pues veían mi libreta que mi madre les enseñaba y cuando los mostraba decía, pero es increíble, este dibujo lo ha hecho tu hijo, pero es que es Marisol y no solamente se parece, sino es que tiene esa cosa de ella. Esa impronta, ¿no? de la mirada, del gesto, de todo que sabías captar. Dices que uno de los personajes que ha sido más difícil retratar ha sido Lina Morgan. ¿Por qué? Bueno, Raúl, que precisamente la ha conocido mucho, a Lina Morgan, yo recuerdo que cuando la iba a retratar, porque yo tuve la suerte de que cuando llegué a Madrid me fui un poco a la aventura, como tantos artistas que bueno, buscaban Madrid, porque en aquella época Málaga era muy provinciana. Culturalmente prácticamente no había gran cosa. Entonces, la gente que intentaba buscar horizontes más importantes, pues luchaban por llegar a la gran capital, a Madrid. Yo me fui en el año 86, con 22 años, había terminado el servicio militar, lo había hecho en Madrid, y tenía ese deseo de volver a Madrid porque sabía que Madrid podía tener mayores posibilidades. Entonces, una de las grandes suertes que tuve fue que la revista Lecturas me encarga una serie denominada en el año 89 Las mujeres 10 españolas en 3 dimensiones, que era una serie en la cual un fotógrafo, José Luis Yuste, una periodista, Amalia Enríquez, Amalia, gran amiga, y yo como pintor hacíamos un retrato a 3 bandas, el fotógrafo a través de la fotografía, Amalia a través de un retrato por escrito, digamos, y el mío que era pictórico. Y entre las personas, entre las mujeres, aquella serie tuvo mucho éxito, se me encargó 15 y tuvo mucho éxito, y luego eso apareció en la revista Lecturas y se convirtió luego en 35, formando parte de una exposición itinerante que inauguré en Málaga y luego por segunda vez vino aquí al hotel Meliá Don Pepe de Marbella. Entonces, te decía Lina Morgan, porque cuando fui a retratar a Lina Morgan, ella me dijo, ¿tú sabes que yo soy muy difícil de poder retratar? ¿Te lo dijo? Ella misma. Ella misma directamente. Y entonces yo le dije, ¿por qué? Dice, pues porque me han hecho muchos retratos y casi en ninguno me sacan lo que realmente yo tengo. Y es que hay veces en que uno puede hacer los ojos igual, la nariz perfecta, la boca. Pero hay gente que tiene algo tan característico en no sabe uno qué, que si uno no le capta eso, deja de ser el personaje. Y ese fue el caso de Lina Morgan. Fue uno de los retratos que más trabajo me costó. Y luego yo a ella se lo dije. Ella te daba pistas, es decir, ese no sé qué que no le saben sacar, sí. Lo definía. Pero independientemente yo lo comprobé por mí mismo, porque bueno, cuando ella me lo dijo, pensé, bueno, no, yo no creo en esto, porque ella además es una cara que no sé, tiene los ojos un poco redondos, un poquito, pues tiene unos cachetitos, ¿no? Cosas donde uno se puede agarrar, ¿no? Hombre, es más fácil que hacer un retrato, por ejemplo, de Pitita Ridruejo, porque es más definida. Hierática, más... Y además las facciones como más definidas, por eso hay caricaturas que son más fáciles para la gente que hace caricaturas, unas personas que otras, ¿no? Y en el caso de Lina Morgan, si no le daba a uno esa sutileza, era muy difícil. Porque Lina además era como... hay gente que en estática pierde mucho de lo que realmente es. Y fue muy complicado, fue muy difícil.
Y bueno, la suerte de que lo trabajé, cuando lo vio, le encantó. Eso te iba a decir, Sí. que luego estaba encantadísima. Sí. Estaba encantada, me lo dijo y me dijo, la has logrado, ¿eh? No lo creía porque me han hecho muchos y sé que es muy difícil. Y era verdad. ¿Te pasó, no algo parecido, pero también tuviste como que te costó un poco con María Vidaurreta, la mujer de Jorge Bestringe, que le hemos visto? Bueno, es que, claro, muchas veces, a veces cuando uno va a retratar a alguien, pues lógicamente una persona es lo que ves y también lo que le pasa. Y hay veces en que las personas pues no se encuentran en sus mejores momentos y entonces a lo mejor están como más a la defensiva, más complicadas. María Vidaurreta, que fue la esposa de Jorge Bestringe, el político, con ella fue la única mujer que tuve que retratarla 2 veces. ¿2 veces? Sí. ¿A la única en toda tu historia a la única pictórica? persona, sí. ¿En serio? Sí, porque no le gustó el primero. Decía que no le gustaba y yo la veía, pero ella decía que no. Entonces, bueno, hay veces en que también pasa que muchas veces la gente no se ve a sí misma como otras personas la pueden ver. Claro. Y luego también hay personas, como algunos casos, que no voy a decir los nombres, que de pronto me dicen esto, ya sabes lo que tienes que hacer. Claro, si eso se quita... Como un Photoshop casi, ¿no? Pictórico. Si todo eso se quita, es complicado. Es complicado porque todo eso es lo que hace que una persona se parezca. Entonces, al final termina siendo un aire. Son señas de identidad que claro. tienen y que... Y bueno, es que todas estas cosas... yo no es que esté en desacuerdo, por ejemplo, con la cirugía estética, ¿no? Creo que la cirugía está muy bien. Pero muchas veces, por querer tener una parte menos arrugada, se pierde mucho en la expresividad. Y es triste, porque al final hay gente que termina siendo otra persona. Y bueno, se puede estar más guapa o más guapo, pero yo creo que la personalidad es más importante, la definición que se puede tener. Una arruga, al fin y al cabo, no importa tanto. Lo que importa es lo que nosotros transmitimos con nuestra actitud, con nuestra forma de mirar, de actuar. Esa es la parte que realmente importa. ¿De qué sirve una muñeca o un muñeco? La parte más difícil, Antonio, de pintar es la expresión, los ojos, el gesto. ¿Cuál es la parte más difícil? Bueno, siempre se ha dicho que la mirada es la ventana del alma. Y es cierto, la cara se puede operar, pero la mirada es muy difícil de operar. La mirada no se puede operar. Bueno, una blefalo de estas ayuda, ¿no? Bueno, pero verás, hay veces en que se puede abrir más el ojo, pero hay algo en la mirada que está ahí. Sí. Está ahí. Y entonces, la mirada, digamos que es casi un 80% de importancia. La boca también. Las comisuras de los labios es muy, muy importante a la hora de que el retrato tenga ese toque que tiene de ajustar, ¿sabes? Es muy, 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 muy importante. Pero la mirada, si ahí uno no capta esa parte, entonces el retrato se puede parecer en los rasgos, pero no ser esa persona. Y quizá te has fijado en todo eso para llegar a alguien que nadie llega. Has hablado tú antes de ella, cumplió este domingo 70 años, esa gran señora llamada Pepa Flores, gran amiga tuya. Sí. Y que me gustaría que nos contaras un poco cómo llegaste a ella, que es tan impenetrable así de entrada, ¿no? ¿Cómo? Cuéntanos. Bueno, pues la historia es que os comentaba lo que significó para mí cuando la vi en aquella portada de las revistas. Entonces, yo empiezo a dibujar precisamente intentando copiar aquella portada. Luego, con los años, mi madre me fue contando de quién se trataba. Pero cuando yo la veo a ella por vez primera, yo no tenía ni idea de quién era. Había varias portadas que había traído mi padre, de otras artistas, pero yo me fijé en aquella cara, pero no la cara de aquella niña o adolescente con aquella sonrisa, con aquel punto de alegría que siempre tenía normalmente en las fotos, sino a mí ya me interesó más
aquella Marisol de cuando tenía 19, 20 años, que ya se vislumbraba en ella un toque melancólico, poco ojerizo, ese punto que a mí siempre me ha fascinado de ella. Entonces fue pasando el tiempo, yo me fui enterando de quién se trataba y la pintaba, bueno, ya de memoria, es la única persona que me sé de memoria, no tengo que mirar, ¿no?, en una foto ni verla a ella. Y bueno, cuando entré en la Escuela de Arte Aplicadas y Oficios Artísticos con 10 años, que era la edad que se requería, antes era imposible, y yo tenía una profesora en la escuela que había hablado con mis padres para que me apuntaran, porque decía que era profesora de Bellas Artes, pero daba otras materias y dibujo. Y entonces entré en la escuela con 10 años. Y luego, cuando ya cumplí 13 años, me fui a Ejido, a la zona de Málaga, donde ya estaban las estatuas de tamaño más grande, tamaño natural, y ahí conocí a un señor que vivía justamente en la parte de abajo de los abuelos paternos de Pepa, de su padre, Juan. Sí. Entonces, yo estaba haciendo precisamente, en aquel momento, le había pedido permiso al profesor para hacer de la portada aquella famosa, que hoy ha aparecido como final de la revista Interview, de aquel famoso desnudo de César Lucas. Interview. Eso es. Entonces, me permitió mi profesor poder hacer el retrato de Marisol desnuda de aquella portada de Interview, que fue, como sabéis, todo un revuelo, y además se anunciaba como Marisol, un camino hacia la democracia. Aparecía. Bueno, revolucionó este país, esa portada, ¿os acordáis? Así es. Fue increíble. Sí. Y entonces, bueno, pues yo ya le había mandado, ella vivía por entonces apartada del mundo artístico junto a su esposo, su marido, Antonio Gámez, de bailarín, Gámez, y sus 2 primeras hijas, María y Tamara. Porque luego ya más tarde vendría Celia, ya estando ella en Málaga. Pero en aquel momento ella vivía muy apartada, en Altea, en Alicante, y bueno, pues yo le pedí a mi familia que por qué no me llevaban a Altea a conocerla, porque cada vez que ella venía a Málaga era dificilísimo, y eso que yo ya había hecho amistad con sus abuelos. Los abuelos me decían, es que ni nosotros la podemos ver muchas veces, ella no la vemos, ella se va y está siempre, y no, es muy difícil, ¿no? Pero yo, a través yo me entero de su teléfono, de Altea, y hago, digamos, una cierta amistad con una niñera que ella tenía, que además era de Antequera. ¿Qué secretillo nos está contando, eh? Que se llamaba Paquita. Bueno, y entonces yo hablaba con ella. Paquita era madre soltera, vivía con ellos, tenía una niña, que también aparecía a veces en las revistas con las hijas de Pepa, y pues yo me congracié con ella por teléfono para que me ayudara, me echara una mano. Era algo así como la Dulce de Chabelita ahora, ¿no? De estos tiempos, ¿no? Me imagino. Bueno, el caso es que ella, yo le escribía cartas, le mandaba dibujos al pastel, nada. ¿No te contestaba? Nunca contestaba, no contestaba jamás. ¿Y te frustraste? Bueno, yo insistía, yo creo que el que quiere algo, pues al final tesón. ¿no? Pero bueno, también comprendía, a pesar de que yo era muy jovencito y no tengo la comprensión que puedo tener hoy, pero comprendía también que, bueno, no sería yo el único que quería conocerla, que había mucha gente. Y entonces, pues bueno, pues todo eso dejaba de pasar, el hecho de que no me contestara y todo eso, ¿no? Pero al final, pues a través de otra amiga que iba a Alicante, ella me anima a que yo la acompañe en un autobús. A la amiga. A esta amiga. Pero sí, incluso me embarca en el tema, pero me deja plantado. Yo salgo una noche a las 11 desde Málaga en un autobús para Alicante sin el consentimiento de mis padres, porque era un mes de agosto, ellos no querían, decían, no, pero ¿dónde vas tú que te va a dar con la puerta a las narices y no? ¿Dónde vas? Y bueno, pero yo me arriesgué, dejé una notita en el televisor de mi casa diciendo, hasta que no vea a Marisol, no volveré.
Bueno, bueno, bueno. Si parece de esas películas que ponían antes, ¿no? Así Como... es. Y entonces, bueno, pues nada, me inicié. Bueno, aquel viaje fue como interminable, toda una noche sin dormir. Llegué a Altea a Alicante por la mañana, otro transbordo de 100 kilómetros más hasta Altea, hasta llegar a la puerta de la casa de Marisol. Lo típico, no está. ¿Cuántos años tenías? 14 años. 14, ha dicho, sí. Y entonces, bueno, pues a lo largo de toda la mañana, llamando insistentemente, hasta que al final, pues logro ver a Paquita con las niñas. La niñera. La niñera. Y bueno, pues me dice, es que Pepa no está. Y eso que ella era la que me había involucrado. Pero luego prácticamente se lavó las manos, se desentendió. Y hasta las 6 de la tarde no pude verla. ¿Y tú estás allí sentado en la puerta No, esperando? yo iba, venía, me daba Vale. una vuelta sin comer nada, busqué incluso alojamiento, estábamos en el mes de agosto, era imposible, yo tampoco tenía dinero como para un hotel importante, yo pensaba una pensioncita, y porque además era un dinero que yo había ahorrado haciendo los primeros Claro, encargos, cobrando 10 pesetas, 15 pesetas y esas cosas. Y bueno, y al final, pues nada, ya desesperado porque veía que se me hacía tarde, porque había otro autobús que volvía a Málaga, yo sin hotel, ni pensión, ni nada. Y al final, pues ya me senté en el escalón de su casa, me puse a llorar y recuerdo que pasó una señora y me dijo, ¿pero qué te pasa y tal? Le digo, que he venido a ver a Marisol y no me quiere recibir. Y entonces esa señora llamó al timbre de la puerta, llamó, la conocía, era vecina, y entonces salió Paquita, dice, hombre, pero tal, pero... Salió la madre ya de Marisol, yo ya la había conocido en Málaga, Sí. y por fin me hicieron pasar y ya la vi. Bueno. Estuve con ella pues como 1 hora y algo, más o menos, pero el tiempo suficiente como para que todo lo que yo había pasado se me olvidara, ¿no? se me olvidara. ¿Qué hablasteis en ese primer Bueno, momento? pues ella lo primero que me dijo, dice, bueno, yo no tengo fotografías para dedicar, porque sabes que yo ya no me dedico un poco a esto y tal, ¿no? Sí. Y yo le dije, bueno, no importa, yo llevaba un álbum de aquellos Como el de Pili. que se hacían así como un acordeón, sí, todo lleno de recortes de las revistas. Y entonces pues dije, no importa, y saqué aquello y me dedicó una de esas fotos de las revistas. Y bueno, y entonces nada, estuvimos allí, yo con los ojos así, Antonio Gade me dijo, ay, dale algo a este muchacho, que mira la cara que tiene. Y la verdad que nada, y a partir de ahí yo creo que a ella ya le hizo gracia aquello, y ya empezamos a tener una amistad, y en Navidad ya pude volver a verla, ya aquí en Málaga, en casa de su madre. Ajá. Y a partir de ahí pues ya iniciamos una amistad, me ha posado en varias ocasiones, y uno de los retratos más conocidos pues es el último que hice en el año 97, que fue el de la exaltación de la mantilla. Que es precioso. Así es. Que es precioso ese cuadro. ¿Qué te ha emocionado tanto de ella para convertirse en tu musa? Porque es tu musa. Sí. Pues es algo que a veces uno no sabe explicar. Es decir, mira, yo recuerdo que mi padre que trabajaba en el aeropuerto, en Barajas, en Barajas, pero luego ya después lo trasladaron a Málaga porque nosotros vivimos hasta yo tenía 6 años en Madrid, y luego mi padre pidió traslado porque son de Málaga, mi madre y mi padre son malagueños, y se vinieron, y mi padre tuvo la ocasión en el año 72 o por ahí de verla. Estaba entonces casada con Carlos Goyanes. Y recuerdo una mañana que llegó del aeropuerto, porque hacía turnos a veces de noche, y llegó y escuché, yo en la cama acostado, me acuerdo que era un sábado, por eso no estaba todavía acostado a esa hora, ¿no? Y recuerdo que dijo mi padre a mi madre diciéndole, María, que no sabes a quién he visto. Y mi madre, ¿a quién? Y dice, pues a esta que le gusta tanto a tu hijo. Y entonces mi madre, ¿a quién? Y dice, sí, a Marisol. ¡Uy! Eso no vale ni lo que se tira. Claro, a mi padre le gustaban guitarronas, ¿eh? Claro. Le gustaba Sara Montiel. Claro, claro. Épocas, ¿no? Sí, épocas, sí, marcando épocas. Y entonces, pero él me decía, dice, cuando la veas te vas a llevar una gran sorpresa, porque no tiene nada que ver con lo que tú te imaginas. Y en cambio, cuando la vi me fascinó. Me encantó cuando la vi en Altea y la vi en persona, porque yo es que pensaba que aquella cara no podía existir en la realidad. Yo le he visto a ella siempre algo tan especial, una cara tan
que me transmitía tanto, tanto aquella mirada, aquel gesto. Pero no Marisol adolescente, yo no he sido ni de adolescente ni de niña, sino ya una etapa más adulta donde veía en ella muchas cosas. Donde por fin se despojó de esa niña prodigio que nunca quiso ser tampoco, Bueno, que tanto claro, detestaba en el sí, fondo, porque ¿no? En el fondo ella es una mujer más tímida de lo que la gente se puede imaginar. A pesar de que cuando la vemos en las películas parece que era una niña, Sí. ¿no? Pero yo no sé si de niña fue así realmente, pero ella, yo desde que la conozco, siempre la he visto una mujer mucho más de interior, Totalmente. mucho más tímida. Y en el fondo, pues bueno, cuando la gente me pregunta o se pregunta, pero bueno, ¿por qué Marisol se retiró del mundo del cine, del espectáculo y tal? Pues la respuesta es mucho más simple de lo que la gente piensa a veces, porque se ha creado a veces esas historias un poco rocambolescas de toda una infancia. Es decir, Marisol fue una niña que, bueno, pues la vieron, se la llevaron a Madrid con el consentimiento de su familia y un productor, pues lo que hizo fue, pues, convertirla en una estrella de cine a través de que los padres también aceptaron. Eso fue algo que yo le pregunté un día a ella y casi me da un guantazo, ¿eh? ¿Se lo preguntaste? Sí, sí. Hombre, es que imagínate ahora con la campaña del Me Too en Estados Unidos y todo lo que está saliendo, si Claro. saliera Pepa Flores contando lo que había en aquella época. Pero bueno, también eran otras épocas. Las cosas no son como ahora. Había niños que en aquella época, pues bueno, trabajaban en el campo, otros ayudaban a los padres en los comercios. Y un niño en aquella época, me ha contado muchas veces que ella se iba a la trasera del Teatro Cervantes y ella pues admiraba a Lola Flores, a Juanita Reina, Claro. y ella quería ser como ellas. Lo que pasa es que, claro, cuando a una niña la cogen tan jovencita y la tienen tan esclava, porque eso sí que es cierto. Es decir, ella fue una niña que efectivamente Goyanes deja todo para construir una gran estrella. También es cierto que Marisol se debe a Goyanes. Goyanes inventa el personaje de Marisol. Hasta aquel momento ella había sido Pepita Flores, una niña que incluso mucha gente no sabe que antes de que Goyanes la tomara como actriz, gran estrella cinematográfica, ella había estado en una especie como de grupo denominado Los Joselitos del Cante, donde un empresario pues los llevaba por diferentes pueblos de Málaga, de la provincia, en algunos puntos de Andalucía, y bueno, pues iban cantando y no iban en las condiciones que luego ella tuvo como estrella. Sí. Es cierto que fue una vida esclava, una vida demasiado de adulta, teniendo que estar constantemente de promociones, fotografías, porque había de todo un... ¿cómo se dice hoy en día? ¿Cómo se dice? ¿Es merchandising? Sí, Eso sí, es. en el merchandising. En torno a ella, ¿no? Banderines, Sí. cromos, de todo, ¿no? Anuncios de televisión que incluso también hizo, hasta Sí. de la Coca-Cola. Sí. Y bueno, pues claro, es una vida muy esclava aparte además de las películas, luego iba a las promociones, actuaba dentro de las promociones, y entonces fue una vida muy esclava. Claro, cuando empiezas tan joven, pues llegas a un momento en que también terminas quemándote. Y ella, que también es una mujer que es verdad que es bastante auténtica, es una mujer que tiene otro tipo de preocupaciones que están más allá del tema del ego y todo esto, ¿no? Pues llegó un momento en que dijo, hasta aquí hemos llegado Todo y eso le se sobraba. acabó, y se acabó. De hecho, ahora apenas la vemos. Sí, Sí. por ejemplo, la vimos en el Teatro Cervantes cuando Celia actuó, que entró y salió, Sí, ¿no? sí, sí. En cameitos así, pero que realmente hasta los compañeros, fotógrafos, Pilar, por ejemplo, Sí. no consiguen, Intentamos para su cumpleaños hablar con ella por ese pero no. no consiguen Es dar que con ella, ella. es que ella dice que ella ya no tiene nada que decir porque ella ya dejó de ser artista. Es decir, ella dice, yo he dejado a Marisol en su sitio, no me quiero aprovechar de ella. Y entonces, Qué bonito eso. sí,
Qué ella bonito. dice, no quiero aprovecharme de Marisol. Ella podría haber ganado auténticas fortunas. Ella tampoco vive en unos lujos. Ella tiene una casa así en el Paseo Marítimo, pero ella es una casa normal, no es una mujer pretenciosa, es una mujer sencilla y está viviendo la vida que realmente ha querido desde hace muchos años. De todas maneras, ella se retira muy joven. Ella lo que pasa es que deja de ir haciendo cosas progresivamente, poquitas cosas, ¿no? Porque mucha gente no conoce su carrera después de terminar con Goyanes, pero ella trabajó 2 veces con Juan Antonio Bardem en 2 películas, la corrupción de Chris Miller, que fue algo que la gente no terminó de entender porque era la época ya de la transición y del destape, y entonces la gente no aceptaba ver a aquella niña ángel de pronto casi desnuda. Claro. Y además matando a un hombre a cuchilladas. Es decir, aquello yo creo que fue un poco brusco. Transgresor 100%, claro, vamos. pero ella ya quería romper con la imagen. Incluso además, ella desde hacía muchos años ya quería cambiar el nombre de Marisol por el de Pepa Flores. Lo que pasa es que los productores consideraban que no era comercial, porque al fin y al cabo a ella se la conocía por Marisol, ¿no? Y su carrera fue poco a poco terminando. Ella hace incluso hasta teatro en Madrid, de la mano de Jaime Azpilicueta y de como compañero a José María Rodero, un gran actor, y luego progresivamente pues ya va poco a poco hasta terminar con una película de un cineasta que además era Nobel, Juan Caño, que ha muerto hace poco, con una producción llamada Caso Cerrado, que fue una película que prácticamente pasó sin pena ni gloria, que no tuvo ningún tipo de publicidad y no se conoció. Pero es cierto que, bueno, la gente también ya no llevó muy bien el paso de la niña a la adulta, le cambió la voz. A mí me ha gustado siempre más de mayor que de niña. Pero hay gente que, bueno, dejó de tener un público, empezó a adquirir otro, pero en el fondo yo creo que ella lo que realmente quería era acabar con la historia ya de Marisol y ser un personaje anónimo y normal. Durante una época estuvo además muy posicionada en los temas políticos de izquierdas y se la tomó un poco como el baluarte también de... Sí. O sea que ha sido... Sí, pero bueno, también esas cosas surgen como, digamos, como una especie de rabia hacia una vida a veces tampoco muy bien entendida y también como influencia de Antonio Gades, claro, que era de izquierda, era comunista. Sí. Y entonces, pues ella... de alguna manera pues esa influencia también la tuvo, ¿no? Pero en el fondo era una mujer que se estaba buscando a sí misma y yo creo que lo encontró cuando ya decide venirse a Málaga después de su separación con Gades, pues ya empezó a encontrar realmente el equilibrio y ahora pues está encantada de la vida, pues viviendo una vida en el anonimato, lo más dentro de lo que puede. Lo que se merece. Y nos vamos del yin al yang, que diría yo, porque estamos hablando de un personaje que se deshizo de su personaje a otro que has pintado y que está viviendo de su personaje, Teresa Campos, que además tuviste un rifirrafe con ella porque en la prensa apareció algo así como... Sí. María Teresa Campos es la mujer que menos me ha gustado retratar. Qué fuerte, no me sorprende porque las caras solo reflejan lo que llevan dentro. Ya he estado sin hablarte 7 años, sí, ni más ni menos. Cuéntanos esto que... De eso? Hombre, porque yo me entero de todo, Antonio. O sea, y estamos hablando de un ángel y ahora nos vamos... ¿No está ahora haciendo otro papelito de estos por ahí, por Miami? Ella, de estos de que comen churros y de todo, ¿no? Pues eso, en Argentina o por bueno, ahí, ¿no? Bueno, la historia realmente... no fue exactamente así. Cuenta. Verás, esto apareció en la revista Tiempo, una revista de política que había antes, y entonces... ¿La de Pepe Oneto? La de Pepe Oneto. Claro. Yo presentaba en Málaga una antológica, la primera antológica en la Galería Nova, de allí, al lado de la Plaza de Toros. Y entonces... María Teresa también me había pedido, que todo hay que decirlo, un poco eso de... Aquí también un poco de aquí, de aquí. Claro, como la borrego ahora la papada, ¿no? Es igual. Pero bueno, yo entiendo también a veces esas cosas y tal, la gente quiere salir bien y bueno, pues tampoco eso no tiene tampoco la mayor importancia. Lo que pasa es que con María Teresa lo que pasó fue que vino el periodista, me hizo una serie de preguntas, yo había explicado que efectivamente las personas llevan mucho en la cara lo que son, de veras.
Sí. aunque la gente pueda creer lo contrario, y además es algo que se va viendo cuando va pasando el tiempo. Es como incluso la expresión corporal. Hay gente que es retorcida y se le nota en el cuerpo, o gente que quiere controlarlo todo y se le nota en los brazos, en las manos. Sí. Es cierto que eso parece una tontería, pero es verdad. Yo creo que la mente tiene que ver mucho con lo que nosotros emanamos exteriormente, ¿no? O con la manera que tenemos de pensar. María Teresa, cuando yo la pinté, me dijo aquello, ¿no? Yo la pinté de la mejor manera que pude y tal. Ella, pues lo único que me dijo cuando lo vio, dice, bueno, tú has sacado muy bien a Charo López. Cuando vio su cuadro, ¿eso Sí. es lo que dijo? Sí. Qué fuerte, lo que te estaba diciendo. Claro, es que Charo López era una belleza. Claro, que En aquel probablemente es tiempo. tu cuadro favorito, ¿no? Bueno, es uno de los personajes favoritos, Favoritos. porque siempre Claro. me ha caído muy bien. Lo que emana esa mujer, Claro. es que no... Bueno, pero María Teresa, lo que sucedió es que cuando yo le dije aquello a aquel periodista, pues él lo grabó. Vale, Y luego me dijo, ¿has tenido algún problema o algo? Digo, bueno, quizá a lo mejor con María Vidaurreta, que sí le conté, sí. y María Teresa Campos, que a lo mejor pues no ha sido tanto del agrado como yo hubiese esperado y tal. Pero claro, ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando veo la revista me encuentro en titulares, María Teresa Campos es la mujer que menos me ha gustado retratar. Claro, Bueno. no tiene nada que ver con lo que yo había dicho. Y entonces, lógicamente, pues María Teresa se enfadó muchísimo, porque ella tiene un ego marcado. Muy altito, muy altito. Yo he trabajado con ella en Telecinco en su programa. Claro. Y vamos, lo corroboro. Lo Y corroboro. entonces, pues nada, lo que pasó fue que al final yo intenté comunicarme con ella para contarle, porque me habían dicho, está como una fiera contigo. Y en una ocasión nos encontramos en Tívoli cuando se cumplían los 25 años de Tívoli. Ujú. Además yo vine a hacer entrega también de un premio al actor Miguel Caicedo. Sí. Y a ella le daban premio también, y a otros muchos, a Rocío Jurado, a Lolita, Sergio Estíbaliz, Mocedades, un montón de gente. Y entonces recuerdo que me fui a acercar a ella y ella pues casi me dio un portazo. Estaba muy enfadada. Pasaron 7 años y recuerdo que siempre me decía Paco Valladares, que era un gran amigo de ella, siempre me decía, Antonio, intenta arreglar las cosas con María Teresa, porque yo le había contado exactamente lo que había pasado, Sí. ¿no? Pero ella se mantenía R que firme, R, firme. sí. Y entonces al final, un día nos encontramos, pues como están ustedes aquí delante, nos encontramos en la presentación del libro de Imperio Argentina, en el Cine Doré, en la Filmoteca Nacional, que le presentaban el libro Rocío Jurado y María Teresa Campos. Eran las encargadas de presentar el libro de Imperio Argentina. Entonces, bueno, cuando yo dio la casualidad de que me sentaron y estuve en la primera fila, y cuando María Teresa habló, pues yo lógicamente cuando terminó la aplaudí. Y ella me miraba de vez en cuando y tal, así y tal. De soslayo, ¿no? Pero Imperio estuvo muy simpática, me dijo, guapo, tal, no sé qué. Y Rocío me dijo, luego quiero hablar contigo, pues estábamos muy cerca. Y entonces, como había María Teresa que estaba, digo, está un poco a lo mejor ahora, si intento hablar, pero nada, no fue posible y le escribí una carta. Le escribí una carta, le conté lo que había sucedido, le dije, María Teresa, es muy triste que nos encontremos, porque además, con algo que me parece injusto, porque yo no he dicho eso sobre ti, he dicho esto. Ya sabes Pero cómo no son he los dicho- periodistas, Claro, ¿no? bueno, eso lo sabes tú, mejor. Y entonces lo que sucedió fue que ella me llamó por teléfono. Me llamó, lo arreglamos. Recuerdo que aquel cuadro, como ella decía, es que me he puesto un color que no era un color marrón lo que llevaba. Bueno, pues yo es lo que vi. Claro. Entonces ella decía, el rojo es mucho, me gusta más y tal. Bueno, le dieron un homenaje en el Hotel Conde Duque, yo restauré el cuadro íntegro, la puse de 16 O y le sea, encantó. cogiste el cuadro que ya lo tenía ya Sí. colgado en su casa, No, ¿no? no, lo tenía yo todavía. Lo tenías Era tú todavía. era el único que yo no había entregado porque estábamos en distancia, lógicamente. Vale, vale. Y entonces, para aquel homenaje, pues ella me invitó y entonces la organización ya sabía del tema y tal, y dijeron, perfecto, vamos a presentarlo cuando ella vaya a
a soplar la tarta, Sí. destapamos El cuadro. y le encantó. ¿Y le cambiaste entonces el color que lo pusiste rojo y le quitaste papadilla o Claro, no? la puse estupenda. Ah, claro, ves también, es que eso no lo habías contado. Sí, Que la le puse. diste otros arreglitos Y también. ahora ella lo tiene justamente encima en su despacho, en la mesa Sí. de despacho, justamente. Que casi se parece a Charo López, vamos. No, hombre, no, tampoco es eso. Qué simpático, ¿no? O sea, pero ya desde entonces ya Le todo- encantó, sí, sí, todo bien, todo bien. Y luego pues pinté a Terelu para la mantilla, que también eso... Pues, Claro, y creo que ahora Bigote Arroce también ¿De va qué? a posar o no. No. Ah, no sé. No he hablado Pues de igual eso. se lo quiere regalar para su No lo cumpleaños. sé, pero no he hablado con él. Yo creo que todo se andará, Antonio. Con bromas aparte. Otro de los grandes cuadros que has hecho fue a la Reina Sofía. Sí. Y también tienes una anécdota de cuando estabas con ella y se le cayeron todos los entre las piernas. Sí. Cuéntanoslo tú. Bueno, tuve una audiencia privada en el Palacio de la Zarzuela, y privada es, bueno, que estamos a solas, sin nadie. Me recibió el jefe de protocolo, luego después me lleva a una sala donde la reina me iba a recibir, se abrió la puerta y ya estaba ella, y entonces nos quedamos a solas, sentados pues en un sillón así, de este Sí. tipo, los dos. Y entonces yo llevaba una carpeta de fotos de algunos de mis cuadros, y bueno, pues estuvimos hablando porque la reina se ve que se documentaba muy bien, bueno, cosas increíbles. Hasta sabía el tema mío de Marisol, me contó incluso cuando Marisol cantó para ellos, cuando eran príncipes, en Grecia, cantando en griego. Una canción, en un trocito de canción en griego, Qué ¿no? curioso. Sí. Y me preguntó por ella, hablamos de muchas cosas, ¿no? Ella estaba muy informada. Y entonces yo pues le enseñé unas cuantas fotos y ella me preguntó, ¿tiene más? Y digo, sí, tengo más, pero Majestad, no quiero tampoco resultar así pesado y tal. Sí. Y entonces me dice, me gustaría verlas todas. Y hubo un momento en que, claro, había algunas que eran más grandes que otras, y entonces al sacarlas, Se te- al sacar la carpeta, pues de pronto cayeron algunas que estaban en medio, ¡flash! Y cayeron justamente algunas Entre sus piernas. Y fue muy curiosa la anécdota porque los dos agachados cogiendo las fotos. Claro, lógicamente me daba apuro de Claro. meter la mano entre La, medio. la situación era como un poco, ¿no? Sí. Pero nos reímos además hombre, porque a mí yo me quedé cortado absolutamente, ¿no? De ese momento, ¿no? Claro. Pero muy, muy simpática y además una mujer que gana Gran- en las distancias cortas muchísimo. Qué gran señora. Muchísimo. Sin duda Porque primero tiene una mirada de cerca increíble. Unos ojos que no se puede ver a través de fotos o en televisión. En persona te atraviesa. Es una mujer que tiene una cara que se ve que, vamos, es como si te estuviera retratando. Increíble. cuando te está mirando, sí, ¿no? Sí, de la gente que yo he retratado a lo largo de mi vida y que he conocido, más impactante. Después, educadísima, con un saber estar, una categoría. Bueno, es de las personas, no ya de los personajes, sino de las personas que más me ha gustado retratar. Retratar, ¿verdad? Sí. Y también retrataste al rey emérito, a don Juan Carlos. Sí. Es más distendido trabajar con él, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que el rey don Juan Carlos es como es incluso más cercano que Felipe. Que Felipe. Lo que pasa es que también eran otros tiempos, es decir, a pesar de su cercanía, este es más serio, pero resulta más cercano, no sé, o por los tiempos que vivimos, no lo sé. Yo recuerdo al rey don Juan Carlos que a pesar de que era muy campechano, pero te imponía más. Este incluso es más alto y te da más la sensación de alguien más normal. Sí, ¿verdad? Sí. Y con don Juan Carlos bromeabais, porque Bueno, pues tiene él ese estuvo- punto guasón que, Sí, que bromea. simpático. Yo me acuerdo cuando hacía cortes, que siempre tenía, cuando venía al Salón de los Pasos Perdidos, alguna guasa para Sí, decirnos. Y a ti te imponía porque era el rey, ¿no? Sí. Sí, es un hombre como que parece que le quita importancia a las cosas, Sí, podríamos decir, ¿no? sí. Es como si todo Desdramatizara fuera- siempre, ¿no? Esa es la palabra. Sí. Desdramatizar. Así es. Es un poco como yo podría definirlo, ¿no? Tenía un porte importante, ¿eh? Cuando yo en aquella época, ¿no? Estamos hablando del año 83.
pero te imponía, ¿no? Te imponía tenía una presencia, ¿no? Pero era más distendido, así más, era como que pasaba más de todo. Viendo el cuadro de la reina Isabel de Inglaterra, yo digo, fíjate que tú lo hiciste en una época que no había aparecido todavía la serie de Netflix de The Crown, la de los premios que le han dado todos los premios de oro. No la sacas tan distante como realmente nos la habían puesto. Ahora la hemos conocido un poco más, no sé si habéis visto alguno la serie, ¿no? Que nos han dibujado al personaje en 2 temporadas como una mujer que no tiene nada que ver con lo que nos han vendido. Pero tú ya lo habías captado. Yo ya lo dije desde la primera vez, lo comenté. Yo tengo la suerte de que en el año 99 yo expongo en Torremolinos una antológica también de mi obra desde que tenía pues unos 14 años hasta ese momento. Y ahí conozco a un hombre que estaba pasando el verano en Málaga, porque además fue en el mes de agosto, inglés, que luego más tarde se convertiría en mi representante. ¿Ah, sí? Y venía de una familia que su tía había sido dama de corte y su abuelo parlamentario durante 25 años y tesorero en la Casa Real, René Waterhouse. Gracias a él fue como tengo la suerte de poder llegar a ella. Su tía Caroline había estado con la reina pues casi más de 30 y tantos años con ella. Y entonces surge con motivo del año jubileo, el Golden Jubilee, que le llaman. Fue en el año en el 2003. Y tuve la ocasión de ir al Palacio de Buckingham. Y bueno, yo era de las cosas que menos me podía imaginar en mi vida. Incluso además es curioso, por eso muchas veces se dice, aquello que piensas, créelo porque puede hacerse real. Bueno, pues a mí me preguntaba muchas veces la prensa, me decían, ¿a qué personaje te gustaría poder retratar un día? Y yo no lo decía desde el punto de vista porque a mí me gustara especialmente o porque admirara, ¿no? Sino desde un punto de vista como algo difícil o inalcanzable, ¿no? Y decían, pues a mí, a la reina de Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Y sucedió. Y yo me llevé una gran sorpresa, que me pasó también muy parecido a lo que me pasó cuando en el año 92 representé a España en el Festival de Arte de las Américas en Washington y tuve la ocasión de conocer a la esposa de George Bush, padre, que entonces estaba de presidente de los Estados Unidos. Y me pareció una mujer como de esas mujeres que veíamos antiguamente en la película La Casa de la Pradera. Sí. Pues así, simple, sencilla. Bueno, pues con la reina de Inglaterra, yo que me esperaba mucho más distancia, Claro. me encontré con una mujer mucho más normal, más simpática, me habló de mi arte sacro y luego del cuadro dijo en inglés que era una delicia. Las palabras textuales, una delicia. Tanto es así que luego, cuando se celebró aquella famosa exposición de la Casa Real, ese cuadro estuvo expuesto en Londres, en aquella exposición. Y algunos españoles que fueron me llamaron y me lo contaron, ¿no? Sí. Fue encantadora y mucho más normal de lo que yo me podía imaginar. Y además, menos incluso... a veces te crees que porque es la reina de Inglaterra para poder llegar, nada que ver como cuando pinté a Fidel Castro. Eso te iba a preguntar, que era mi siguiente pregunta, pero antes de que, cuando has dicho esa famosa frase de la reina de Inglaterra, es lo mismo que pensó Jackie Kennedy cuando estuvieron de visita en Inglaterra. Sí. La tenían como esta señora, tal, y cuando la conoció, Sí. o sea, su primer, aparece en la serie, que me imagino que alguno la habréis visto, aunque no me lo estéis diciendo, en los Globos de Oro le dieron ahora, me parece que fueron casi 3 o 4 premios, se llevó la serie. Pues decía Jackie Kennedy, esta señora que representa lo vetusto de Europa, tal, y cuando la conoció, se llevó tal sorpresa que le pidió, para pedirle perdón, una segunda cita entre ellas dos solamente para decirle, ¿cómo me he equivocado con usted, Majestad? Una mujer tan moderna y tan de tiempos como era Jackie Kennedy. Pues yo lo he vivido por experiencia y de veras que me sorprendió también. Yo lo dije ya entonces, lo dije. Y de hecho en el cuadro yo saqué la parte más amable. Lo tengo por aquí. Sí, lo hemos puesto en la invitación, el cuadro, aquí, el cuadro tuyo. No sé si aquí lo podéis ver. Mira. Sí.
¿Podéis verlo? Pues Es maravilloso. yo quise sacar, yo lo que pretendí sacar es la parte que yo le vi más amable. Porque realmente muchas veces la gente interpreta un papel, pero luego después lo que te puedes encontrar, que eso es de las cosas que yo he aprendido a nivel por mi profesión, ¿no? Es decir, he aprendido a darme cuenta de que muchas veces no tiene nada que ver lo que estamos viendo con lo que las personas luego realmente son en las distancias cortas. Hay mucha gente que gana muchísimo en distancias cortas. Y ella es un caso claro porque siempre ha tenido fama de ser muy, muy seca, yo creo que es una gran profesional. Totalmente. Seria en lo suyo, sabiendo quién es. Pero luego después a mí me pareció encantadora. Y al que tuviste que callar fue a Fidel Castro, ahora sí, Sí, ahora sí. ¿Cómo fue? Además tuve que callarlo y además no solamente eso, sino que ha sido casi como una aventura, fue una aventura. Una aventura porque primero, cuando lo iba a pintar, fue el regalo que le hizo una multinacional que se llamaba Interpublic, donde además yo colaboraba en una revista que se llamaba Andalucía en el Mundo, yo tenía una serie denominada Mis retratos más queridos en esta revista. Y entonces el regalo que querían hacerle era a Fidel Castro un retrato hecho por mí. Y me dieron para poder tomar, ese lo hice en directo, 50 y tantos minutos, que luego yo ya lo concluí en Cuba además, y luego ya lo fue entregado al ministro de Cultura, Abel Prieto se llamaba. ¿Y ahora dónde está? Allí en el Palacio Presidencial. En el Palacio. Y entonces recuerdo que era todo con un misterio increíble, porque me alojaron en el Hotel Nacional durante 5 días y ya a ese 5.º día ellos me decían, tiene usted que estar preparado porque en cualquier momento le podemos llamar. No había una cita concreta e incluso además tampoco se sabía dónde me iba a recibir. Es decir, era todo un secretismo absoluto, todo lo que envuelve a él siempre ha sido así. Claro, y luego además, para poder entrar en el palacio era, bueno, yo creo que, vamos, no me miraron dentro porque, vamos, todo un registro absoluto de todo, tremendo, mucho más que en Inglaterra y que en cualquier sitio. ¿Y cuando estuviste delante de él? Y cuando estuve delante de él, pues no, él se mostró un hombre campechano, un hombre así simpático y tal y igual, pero bueno, no paraba de hablar, ¿eh? Quizá por eso, cuando nosotros le hicimos una visita, pues de estas visitas que conocen a periodistas y a celebrities españolas y tal, nos dijeron, le vais a dar la mano, pero no podéis dirigirle la palabra, no podéis hablar con él. Ahora lo entiendo, a lo mejor es que se iba a enrollar que no veas y aquello no iba a acabarse, ¿sabes? Pero nos prohibieron totalmente solo darle la mano, pero no hablar con él. Pues posiblemente sería por eso, porque a lo mejor si ya hablaba, entonces aquello se hacía interminable. No, él, lo primero me vendió Cuba maravillosamente bien, cuando yo además ya la había visto durante esos días que estuve, yo he estado 2 veces, y claro, la gente no piensa lo mismo de lo que él luego vendía. Para nada. Él en todo momento, pues no se pierda usted esto, no se pierda aquello, vaya usted a no sé dónde, verá usted aquello, verá no sé cuánto. Y claro, había un momento en que yo le tuve que decir, es que, por favor señor, si no puedo sacarle la boca, porque es que no paraba de hablar. Claro. Y además en el cuadro casi parece que está hablando. Increíble, ¿no? O sea, que sacaste más a él presidencial que a ese líder de Bahía de Cochinos, que al barbudo... Era además vestido no estaba vestido de militar, que normalmente siempre era lo suyo, ¿no? Sí. No, en este caso estaba de corbata y de traje. Ajá. Sí, de traje. Pero un hombre que en el fondo no me causó tanto impacto, no, lo vi más normal, más, ¿sabes? Es decir, no es... ¿No viste a eso? Hombre, tenía su... A ese héroe que desbancó a Batista y que luego... Más normal, más normal. No lo sé si a lo mejor luego en público, porque yo recuerdo que cuando conocí a Lola Flores, que también es otra anécdota muy bonita, la conocí precisamente en su casa.
ella ya se había trasladado de la calle María de Molina a un alquiler después de aquello famoso de Hacienda. Se había ido a la calle Juan Gris. Sí. Y entonces me llevó Juanito el Golosina, que era Anda, muy amigo de ella, Juanito. que yo estaba preparando ya la serie de Mujeres de España, mujeres de la revista, lecturas, y yo la recuerdo sentada en un sofá con la familia, y era como una abuelita en una batita de boatiné, de estas así, y yo decía, ¿cómo es posible? No puede ser. Y luego, en cambio, recuerdo que cuando la veía afuera, o cuando incluso ella vino a la inauguración mía del Meliá Don Pepe de Marbella, que fue en agosto, y recuerdo que cuando se presentó, eclipsó absolutamente todo. Venía con un traje de color dorado, de tirantas, con una piel maravillosa que tenía, y recuerdo que cuando entró, estaba la sala llena y todo el mundo se quedó en silencio. Fíjate. Es decir, fíjate que es el carisma que yo no le vi en su casa. No lo tenía. La primera vez, ¿eh? Luego ya la he visto más veces y tal, ¿no? Pero claro, en su casa no estaba. El primer día me recibió también la mujer sin el maquillaje así como ella iba normalmente, más normal, ¿no? Sí. Pero yo no me lo podía imaginar, ¿no? O como es el caso de Sara Montiel. Me acuerdo que Sara Montiel una tarde me invitó a merendar, y recuerdo que le estaban haciendo una entrevista unos periodistas de la revista Pronto. Y ella vivía en un ático en la calle Núñez de Balboa que tenía piscina. Y a ella le gustaba mucho vestirse de blanco, tipo ibicenca. Y recuerdo que venía con una peluca negra, con las patillas de la peluca pintada sobre la piel. Era increíble. Y recuerdo que venía y era como un zombie andando. Y recuerdo que cuando yo llegué, los periodistas le terminaban de hacer unas fotos dentro de la casa, y no os podéis imaginar lo que era aquella mujer cuando de pronto la cámara se le ponía. Es decir, colocaba la postura aquella de 3/4, hacía así, se iluminaba, y aquello de pronto en foto era que no tenía nada que ver. Y hasta las patillas pintadas parecían pelo de verdad en las fotos. Es decir, es el prodigio de la fotogenia, de ser muy profesional y de tener mucho conocimiento de lo que es. Porque de veras que Sara Montiel, además, Sara Montiel fue la única que me indica cómo se quería poner. Lo único que yo le dije cuando la fui a pintar, porque ella me dijo, ¿qué me pongo? Y le dije, nada. A nosotros nos decía poner la media para Bueno, filmar ya los últimos, ¿verdad? Yo le dije, poner la media para filmar en los últimos años, para que no le sacaran. Pues yo le dije, yo me gustaría sin nada, porque normalmente sabéis que, bueno, se ponía pelucas, o se ponía colgantes, pendientes, todo lo que podía. Y yo le dije, pero Sara, si tú, con el físico que tú tienes, si tú es que no necesitas nada. Y la pinté sin nada. Simple, incluso el pelo, que ella normalmente llevaba muchas veces peluca, tenía un pelo largo, con una raya en medio, y entonces se hizo una coleta, y la coleta se la eché por aquí, y no le puse nada ni nada, nada. Preciosa. Y bueno, ella le gustó tanto que luego lo mandó al Museo Molino de Campo de Criptana, que es donde... Ella es manchega, Manchega. Y allí está expuesto. Y ahí está puesto el Sí. cuadro. Sí. ¿Qué peticiones te han llamado más la atención? Ya hemos hablado antes de lo de la papada, de Teresa Campos y demás, pero que te hayan pedido así en especial, que les quites un lunar, que la oreja tal. ¿Cuál es la que más te llama la atención? Bueno, lo que más te piden sobre todo es que las adelgaces. Aparte de las arrugas, lógicamente, ¿no? Pero bueno, eso es como, por ejemplo, como Montserrat Caballé. Ya os digo que estudio la luz que más puede favorecer a una persona, ¿no? La luz. La luz. Entonces, claro, por ejemplo, si una persona tiene una cara cuadrada o grande, pues entonces la pones de 3/4, la iluminas desde un punto que le saques todo lo mejor, y que incluso, como era el caso de Sara Montiel, que cuando se tiene papada, pues es mejor una luz un poquito cenital, que caiga y ensombrezca un poco esto. No cenital del todo, que cenital del todo, un grano que se tenga se multiplica, sino un cañón que te tire a la cara, pero oblicuo, y mirando siempre a la luz. Y entonces, pues, eso es la mejor luz para poder sacar un rostro, ¿no? Que marque, ¿no?
En el caso de Montserrat Caballé, pues le puse una luz un poco más lateral y entonces adelgazaba, ¿no? Quedaba más delgada, ¿no? Es un poco estudiar eso, pero normalmente lo que más te piden es sácame más delgada. Pero tus retratos tienen como un poco de atemporalidad. Sí. Por ejemplo, a Isabel Pantoja, ¿la Sí. reconoces ahora en el cuadro que, Sí, que le hiciste? Sí, sí. ¿Cómo? Sí, bueno, pues porque una vez hubo una de las críticas más bonitas que me dijo un crítico de ABC, cuando yo expuse Mujeres de España en Madrid, en el Centro Moncloa, fue: Antonio Montiel saca a estas mujeres de papel cuché a papel seda. Oh, qué bonito. Me Precioso. pareció precioso. Sí, lo es. Bueno, lo que intento sobre todo es, si la temporalidad es importante, yo siempre aconsejo que de alguna manera lleven ropas que sean atemporales, una tela, ¿sabes? No como estos retratos que a veces los ves ahora y se ve que son de los años 70 o de los 60 con aquellos moños altos y tal, ¿no? Que se quedan como muy antiguos y huelen un poco como a sofico. A sofico. O a sofá de Sky, ¿eh? O a sofá de Sky. Sí, atemporal. Porque además hay épocas que son atemporales. Por ejemplo, un cuadro de una mujer de los años 20 siempre será de moda, siempre quedará bien. Es tan Una mujer vintage, de los 60 no, ni de los 70 tampoco. Ujú. Porque es que no es una moda muy estética. Mientras que ese tiempo es atemporal, ¿no? Pero bueno, yo creo que mientras más simple, mejor. Y en cuanto a la vestimenta, igual. Y es el caso del de Isabel Pantoja. Claro, Isabel Pantoja es que además tiene simplemente una tela echada nada más, que también es el caso de mucha gente, ¿no? Para que de alguna forma pues tenga esa temporalidad. Y bueno, como además Isabel siempre ha llevado el pelo suelto, el pelo largo, pues con la imagen típica de ella, ¿no? Claro, y la pintaste es más Maribel, porque tal vez si la hubieras pintado ahora, el pozo del tiempo, Sí. todo lo que ha ido edificando, pues su trayectoria Sí. también, hubieras captado Sí. otro tipo de... Es que ella yo creo que ha perdido un poco de frescura. Hay gente que pierde frescura, pues, o porque bien no están entendiendo la vida, o no están comprendiendo una serie de cosas, o filtran más la información de fuera, sobre todo cuando además está muy a la defensiva, ¿no? Y yo creo que ese es el tema de Isabel. Es una cuestión de una actitud de defensa, ¿no? Sí, iracunda tal vez, ¿no? Y eso se marca en la cara. Sí. Y con los años, si no cambia, todo eso va a quedar mucho... Ahora tiene la cara mucho más como desencajada. Eso es. ¿Tú no lo notas? Sí, sí, por eso te decía, en comparación a tu cuadro ahora. Claro, y entonces tenía como más frescura, ¿no? Sí. Pero también es como, bueno, cada cual vive las cosas, ¿no? Sí, porque Ese hay es el otra tema. gente que ha experimentado el dolor, pero el dolor se le ha transformado casi en arte, en el rostro, Cuando se ¿no? sabe entender la vida. Exacto. Cuando se sabe entender que el dolor, la mayoría de las veces, viene como enseñanza, para saber quiénes somos. Sí, Y efectivamente. eso es muy importante. No muy lo importante. ponen ahí. Y no se traducen en sus caras, pues eso, de esa Sí. de esa misma manera. Lola Flores, por ejemplo, la sesión que le hiciste a Lola Flores, esa pasará a la historia de los tiempos. Fue aquí en Marbella, además, precisamente, en la finca esta, en la que tenía los gitanillos. En los gitanillos, aquí arriba, Sí, justo de sí, la sí, zona... aquí fue un verano. Sí. Un verano. Lo único que pasa es que ella se ponía muy morena y yo le dije, Lola, para el retrato como para el cine, porque no sé si sabéis, en el cine no da bien estar moreno. Es decir, los directores de cine, cuando se va a hacer una película, siempre le piden. Yo me acuerdo una vez, precisamente con Marisol, cuando iba a grabar la serie Mariana Pineda, que le dije, Pepa, estás muy blanca, ¿no? Y me dijo, es que me impiden que tome el sol porque para el papel no me puedo poner morena. No da bien el cine, ni para la fotografía. Y Lola siempre en verano se ponía negra como una morcilla. Y entonces yo tuve que aclararla un poco. Sí, porque si no se perdía mucho los rasgos, ¿no? Aquella expresión de los ojos. La morenez para retrato no funciona muy bien. Sí, ni para la televisión, Tampoco, ni para... tampoco. Es como que lo quema todo, ¿no? Sí, Es... no queda bien. Sí, sí. Endurece mucho. Endurece mucho los gestos Sí. y demás. ¿Prefieres retratar a mujeres antes que a hombres? Bueno, lo que pasa es que la mujer se presta más. Mira que no está para retratar. Totalmente. Con el sombrero, con la manteleta puesto. Claro,
Es que la mujer tiene como más recurso, ¿no? O con mi amiga Monse, con su Con boina su que catite, viene ¿no? estupenda. Es como un catite, Monse, ¿no? Estupenda, Qué estupenda, guapa. muy guapa. Sí, la mujer tiene como más recurso, digamos, estético en una cuestión, es más, tiene más plástica, puede tener más plástica. No por una cuestión de belleza, porque por ejemplo puede haber hombres que sin una gota de maquillaje pueden quedar estupendos, estupendos, ¿no? Pero en la mujer se puede prestar más por una cuestión de que puede jugar con más cosas externas. Ujú, Y luego el maquillaje, que también hay que reconocer que hace mucho. totalmente. Pintaste a Juan Pablo II, aunque fue un cuadro que lo hiciste Sí, a través sí. de uno de los hombres que has pintado, ¿no? Sí, sí. Eso fue... Además hay una anécdota muy bonita con ese cuadro. Porque es un cuadro que yo hice, era un carboncillo que yo hice para una subasta de la ONG Manos Unidas. Y por aquello de que además lo pinté en un estado de oración. Era como una oración. Y entonces lo hice por aquello de Manos Unidas. Unidas. Iba a ser cartel también. Entonces recuerdo que lo vio Paloma Gómez Borrero y nos citamos con el nuncio de su santidad en Madrid, y cuando lo vio dijo, por favor, es que este cuadro tiene que estar en el Vaticano, es una maravilla. Le gustó muchísimo. Y entonces desde Málaga el obispo don Antonio Dorado se estaba haciendo los trámites para una audiencia y hacer la entrega de este cuadro. Pero fue cuando el Papa ya tuvo que, las audiencias tuvo que acortarlas porque empezó a ponerse mal, hasta tal punto de que ya luego dejó de hacer ninguna y ya murió. Pero la anécdota curiosa es que luego ese cuadro al final ha terminado en la Catedral de Málaga. Pero ese cuadro, el día de la muerte, del funeral del Papa, fue expuesto en la catedral durante lo que fue el funeral, y de una manera espontánea, una vez terminado, empezó la gente a ponerse en cola y a desfilar delante del cuadro, pasándole, porque además era un carboncillo, llevaba un cristal, y entonces empezaron a pasarle estampas, rosarios. Qué bonito. Al cuadro. Qué bonito. Así que es una anécdota muy bonita. Preciosa. Porque además fue en Málaga, y además la gente que no podía entrar, había pantallas fuera de la catedral porque hubo mucha gente y lo veían en pantalla. Maravilloso. Tú que has pintado a casi todos los grandes, ahora, ¿de quién esperarías una llamada para que lo inmortalizase? ¿Quién te haría ilusión? Pues mira, la verdad es que no lo he pensado, porque bueno, yo creo que la gente que ya quería pintar o que de alguna manera me podía ilusionar o servir, yo creo que ya lo cumplí, ¿no? Hombre, me interesa cualquier persona, es decir, cualquier persona es retratable, pues también, por supuesto, me parece además un hombre que trae una nueva frescura también al Vaticano, ¿no? Y estaría estupendo, ¿no? Pero, ¿sabes qué pasa? Que cuando pasa el tiempo, uno ya también aprende a desmitificar. Total. ¿Sabes? Y yo no veo las cosas como las veía cuando era todavía un chico que tenía esa ilusión de llegar un día a ser un gran pintor y de conseguir metas importantes, ¿no? Porque a veces las cosas desde fuera se ven de una manera que a veces no tienen nada que ver con la realidad. Lo que decíamos antes, sí. Y muchas veces estos personajes que a veces se ven como si fueran legendarios y que son dificilísimos y tal, son personas normales y corrientes, ¿eh? Claro. Son personas normales y corrientes que al final es la gente las que los encumbra y les da ese sitio de enigma o de... Luego no hay tanta importancia, ¿no? He tenido la oportunidad de conocer mucha gente. Y recuerdo incluso toda una tarde hablando con una mujer que fue también importante, fue la primera dama de Argentina, Isabelita Perón, que fue la esposa de Perón después de la muerte, como sabéis, después de Evita. Y bueno, ella terminó en el exilio, en Madrid, y tuve toda la oportunidad de hablar. Bueno, y yo siempre he sido un gran admirador de la figura de Evita, por todo lo que encierra su leyenda y todo, ¿no? Y ella me contó muchas cosas, y al final, en el fondo, es todo lo que las personas creamos en torno a
luego la realidad es bien diferente. Edificamos mitos. Claro, y además estamos en un momento en la vida en que es como que todo se está removiendo y todo está empezando a ponerse a ras casi del suelo. Estamos acabando también con los mitos o con los... Cada vez más, por Sí, supuesto. estamos acabando. Es decir, es como... Mata cada segundo un mito y cada segundo a un dios. Sí, Ese ha sido mi lema toda la vida. Que me da pena por otro lado, porque también, qué duda cabe que, por ejemplo, es precioso tener gente a la cual Admirar. admiramos. Pero la admiración es otra cosa diferente Claro. a mitificar, ¿no? Sí, pero también te digo una cosa, es que es como, por ejemplo, una estrella. Una estrella, por ejemplo, era Sofía Loren. Ujú. Y Sofía Loren estaba en su papel de estrella. Para mí no es lo mismo Sofía Loren que puede ser Penélope Cruz. Claro, Estamos por en otros supuesto. tiempos. Penélope Cruz puede ser cualquier chica normal que Claro. está, una chica que puedes ver de cualquier manera por la calle, ¿no? Mientras que antiguamente Porque ahora son había, clones. claro, Ahora se han exacto, clonado. exacto. Y antes era cada Sí. estrella y cada actriz tenía su propia personalidad y era diferente. Es que estamos viviendo un momento en el que es como... Clones. Antes estaba el Hola, ahora existe el Facebook o las redes sociales. Y cualquier señora que se pone un sombrero, se retrata una fotografía y se pone en el Facebook y ya quiere ser Sofía Loren. Claro. Y entonces dice, bueno, pero ¿por qué le voy a poner a esta persona tal si yo también soy, ¿no? Entonces yo creo que estamos viviendo un momento en el que la gente ya ha perdido un poco la noción de cuál es su sitio, su papel. Y de veras que yo no soy una persona clasista, ni creo que es importante la normalidad, la naturalidad, pero yo abogo mucho porque cada cosa tiene que tener su sitio. Y es importante también que tengamos el afán o las ganas de poder lograr, luchar por conseguir. No, por ejemplo, como vi en Cuba, que es como se te quitaban las ganas, porque a la gente se le quitaba las ganas porque el que podía llegar tocaba techo muy rápido y no podía lograr más, ¿no? Todo eso se está perdiendo mucho. Y me da mucha pena porque estamos viviendo unos tiempos en los que se está perdiendo mucho el encanto de todo, ¿eh? El glamour. Y yo abogo porque todavía la gente cuando va a una fiesta vaya bien vestida, las mujeres se pongan de largo, los hombres vayan bien vestidos y no vayan de zapatillas de deporte. Yo pienso de esta manera. Y para mí eso es importante porque creo que en la vida ahí tiene que haber como una jerarquía o una serie de cosas que son importantes para que podamos transitar y no esté válido cualquier cosa, ¿no? Para mí es importante. Hemos hablado de desmitificar, pero dime con sinceridad, ¿a quién le hubieras clavado el pincel en el ojo en un momento dado? Que alguno ha tenido que haber. Pues la verdad es que no sé, no lo sé. Hombre, Yo creo- seguro que has vivido algún momentito. Pero a lo mejor no con gente famosa, ¿eh? No, te no, no, creas. no, si no estoy hablando de famosos. No, lo que pasa es que, bueno, a lo mejor hay veces en que hay gente que, bueno, por sus actitudes o de Eso. pronto como tú te encuentres, también, o si estás un día más irascible y tal, pues te da más coraje ciertas cosas, ¿no? No, pero yo soy un hombre de calma y de paz. Y de paz. Siempre el pincel en el cuadro, ¿no? Sí, Siempre sí. el pincel en el cuadro. ¿Por qué motivo quiere una persona tener colgado en su salón un cuadro de ella misma o de él mismo? Por una cuestión de ego. Es de ego. Es de ego, pero el ego es lo que hace que, por ejemplo, existan las damas de beneficencia, las altas fiestas, el conseguir un coche mejor. Y eso va a formar parte del ser humano siempre. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que va despertando y cuando uno va despertando, pues se le van quitando las ganas de ciertas cosas o le va dando menos importancia. Antonio, mira, yo creo que en parte tienes razón lo del ego, pero yo el retrato que me hiciste en el 82 lo he paseado por todas mis casas de España y no era una cuestión de ego, es un recordatorio Sí. de que yo era, y no una fotografía, sino como me viste tú. Totalmente. Después tengo otro retrato con 30 de Antonio Segovia, Sí.